Nos encontramos hoy para un tema de ciencias políticas y económicas relacionado con los economistas clásicos. Dentro de estos autores vamos a tratar a Quesnay, Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx y Carl Mengel, autores que desarrollaron posturas relacionadas con el valor y determinaron distintos elementos en los cuales se podía generar dicho valor. Por ejemplo, Quesnay, dentro de un modelo fisiocrático donde se consideraba que el valor le pertenecía a cosas reales o solo podía provenir de la tierra. Y consideraba tres clases sociales donde se discriminaban los agricultores, los propietarios del capital y los artesanos. En el caso de Adam Smith, hay como una evolución del concepto de valor de Quesnay al valor de las cosas definido por el trabajo que se invierte para su producción. Y también considera que en el mercado se busca un beneficio individual, el cual pues conduce a un proceso de autorregulación, ¿sí? Que está determinado justamente por ese beneficio individual. Y de esa manera se constituye una mano invisible donde empezamos a pensar ya en las leyes del mercado, como por ejemplo la ley de oferta y demanda. David Ricardo trata el tema de la distribución de los recursos y los rendimientos, y en ese sentido pues propone una libre circulación de las mercancías y donde a la vez se va desarrollando una especialización productiva, ¿sí? O sea que a medida que intervienen más factores en el proceso productivo, en este sentido, cuando digo más factores, me refiero a justamente esos niveles de especialización del trabajo que hacen que un producto se diversifique, que crezca su producción y que lógicamente eso contribuya a una mayor especialización del trabajo, de la parte operativa, técnica que implica su producción. También dentro de esos elementos productivos se discrimina tanto la maquinaria como el trabajo. Carlos Marx pues lleva esa creación de valor exclusivamente al trabajo como elemento fundamental en el cual se genera el valor de los productos o de las mercancías. Es el trabajo de los individuos del cual depende la producción y por tanto solo el trabajo implica la generación de valor. Y de ahí que desarrolle una teoría de explotación del hombre por el hombre, en este caso de los asalariados por parte de los capitalistas. Y también esa reflexión pues lleva a concluir que la misma explotación del hombre por el hombre pues conduce a que el sistema capitalista conlleva en sí mismo las circunstancias que lo llevarán a su propio fin como sistema económico. Carl Mengel no atribuye el valor de las cosas al trabajo, sino a la relación de las mercancías con las necesidades de los individuos. De esa manera crea una teoría subjetiva del valor. Y también se concreta con más fuerza la ley de oferta y demanda. En esa presentación de estos autores empezamos a incluir las primeras preguntas en torno al tema, siendo la primera: ¿qué elementos sintetizan los aportes de los economistas clásicos? En este sentido, pues tenemos que empezar a mirar la propuesta de cada uno de ellos, como dijimos, del sistema fisiocrático, donde se considera que las cosas tienen valor en sí mismas, pero también podemos mirar que se habló del trabajo que
es fundamental para que haya realmente un cambio que implique un valor agregado en las cosas. Pero también encontramos que no solamente se considera la cosa en sí misma o el trabajo que se invierte en ellas, sino la oportunidad de intercambio libre de unas cosas por otras, para que haya una circulación de los bienes y también, lógicamente, una actividad económica que dependería en este caso de la actividad comercial, teniendo en cuenta que dentro de esa actividad hay una dinámica relacionada con gusto y necesidad. De acuerdo a eso, pues las personas adquieren y comercializan los productos. En una segunda pregunta tendríamos: ¿cuáles son los principales factores de producción? Entonces, dentro de esos factores de producción se habla de varios elementos, pero fundamentalmente pasamos de una época en la cual el feudalismo determinaba que el valor estaba relacionado con la tierra, a una época en la que la revolución industrial transformó la manera en que se desarrollaba la producción y empiezan a involucrarse elementos fundamentales para la transformación de las cosas y dar otro valor adicional, que es el trabajo, por ejemplo. Y en esa misma dinámica se introduce un elemento ficticio, pero que va a determinar toda la actividad productiva, ya que se trabaja por un fin, por algo que permite, pues, no solamente vivir, sino también mejorar las condiciones. Y en ese sentido se habla del capital como el bien por cabeza, o el poder adquisitivo que se obtiene con la actividad que se desarrolla para poder solventar la vida y los gastos individuales y las relaciones interpersonales que se generan a partir de lo que se puede obtener debido a la misma actividad productiva que se desarrolla. Y podríamos hablar ahí de otros factores, pero principalmente en las teorías que estamos mirando acá se desarrollan esos tres factores, ¿sí? Una tercera pregunta sería, conociendo ya el texto que lo tiene en sus manos, ¿cuál es la relación fundamental entre racionalismo y empirismo? Resumiéndolo en pocas palabras, sería en yo pienso y yo hago, ¿sí? Yo pienso, racionalismo, cogito ergo sum, pienso, luego existo, luego soy. Y el empirismo, yo hago, el hacer. Entonces, lógicamente acá tenemos que mirar que esa relación fundamental entre racionalismo y empirismo tiene que ver con el yo, y eso implica pues la percepción que se tiene de sí mismo, y lógicamente en un modelo económico donde intervienen factores como la producción y el consumo, ¿sí? Yo pienso, yo hago, pero en términos económicos pues hay una intencionalidad del pensar, pero también del hacer, para que se hace o se desarrolla una actividad determinada. Y es el individuo pues quien define la participación en ese modelo productivo o económico. La cuarta pregunta sería: ¿qué sugieren las doctrinas de la competencia, cooperación y el trabajo como fuente de riqueza y valor? ¿Sí? Entonces, lo que sugieren estas dos teorías, pues competencia, cooperación, implica que al hablar de competencia o cooperación es fundamental el factor humano, la persona. El ser humano pues es el que genera competencia, o a la vez se une con otros para cooperar y facilitar ciertas cosas. Y cuando se habla de trabajo como fuente o riqueza de valor, pues el trabajo no es el de una sola persona, también implica todos los agentes, sujetos que agregan valor a las cosas por medio de su trabajo. Entonces, lo fundamental en esas doctrinas es que hay una intervención directa del ser humano en una dinámica productiva, buscando satisfacer sus necesidades.
La quinta pregunta, ¿qué sugiere la referencia a Malthus? Pues aquí tendremos que especificar que Malthus, dentro de la teoría económica que desarrolló, consideraba que la tierra no era capaz de producir por sí misma todo lo que el hombre iba a necesitar, sabiendo que la reproducción humana se daba potencialmente mayor a la capacidad de la tierra para producir los alimentos. Y esa multiplicación de los seres humanos por encima de la capacidad productiva de la tierra, pues lógicamente iba a ser un problema a futuro. ¿Cómo se prevé la situación? Pues sencillamente, si uno siembra un producto, por ejemplo, un cultivo de papa, sabe que tiene un tiempo límite para producirla y cosecharla, y también para su subsistencia. Eso no va a durar mucho tiempo. En cambio, los seres humanos tienen una esperanza de vida dependiendo la época, podríamos decir hoy en día hasta 70, 75 años, 80 años, y lógicamente ningún producto va a tener tanta prolongación de vida útil en el tiempo. Entonces el ser humano, al durar más que los alimentos, pues lógicamente va a requerir un mayor consumo que la tierra por sí misma no sería capaz de proveer. Todo porque Malthus pues no conoció, dentro de su percepción de la realidad económica, las posibilidades que daban al hombre, por ejemplo, mantener la producción a partir de elementos químicos o de técnicas que permitieran producir más y mejor. Él no conoció eso, él simplemente conocía la tierra que producía los alimentos de una manera natural. Pero si introducimos fungicidas, abonos, agroquímicos, bueno, todos los productos que hay para el campo hoy en día, pues fácilmente una persona puede hacer producir un lote, un terreno, mucho más de lo que podían hacerlo en 1700 todo un grupo de campesinos. ¿Sí? Hoy en día un producto puede ser bastante generoso, la producción, gracias a todas las ayudas técnicas y químicas que existen. Y la última pregunta en torno al tema propuesto sería: ¿qué modelo de administración política se fundamenta en el principio del Estado mínimo? ¿Qué quiere decir Estado mínimo? Pues la mínima intervención por cuenta de los agentes o del factor que administra el Estado. Entre menos funcionarios haya y menos restricciones, mayor movilidad del mercado y del desarrollo económico. Eso es el Estado mínimo, ¿sí? Luego el texto finaliza con una lectura de apoyo y de reflexión que tiene que ver con las leyes económicas, donde hablamos, por ejemplo, de la ley de Petty y la ley de Engel, donde se propone el progreso técnico como el eje fundamental para reducir los costos de transporte. Pues eso va vinculado, ese proceso técnico, no solamente al transporte en sí mismo, sino también a otros elementos fundamentales como el embalaje, el empaque que se le da a los productos, los procesos que tienen la capacidad de concentrar un producto y de reducirlo o aumentar los beneficios posibles de ¿sí? ¿Qué tanto se extrae de un elemento? Por decir algo, el cacao, entonces producir aceite de cacao, producir esencias, producir todo lo que de él se pueda extraer para tener mayores beneficios. Entonces ese progreso técnico va a reducir, acá pues en términos de la ley habla de los costos de transporte, pero podemos pensar en muchos otros elementos que están vinculados al mismo transporte. El hecho de acomodar un producto al lado de otro para facilitar el ser llevado a otra parte, pues estaría relacionándolo o lo percibo así, ¿no? La ley de los mercados, donde la riqueza pues depende de la producción y pues considera un principio de Estado progresivo y todos los recursos se van a emplear al máximo y
para un beneficio general. Entonces la llamamos ley de los mercados. La ley de la oferta. En este caso, pues el valor de cambio o precio de los mismos, de los productos, depende de la oferta, y podemos considerar los casos en los cuales se puede dar el monopolio para manipular esa oferta del producto. Si hay un solo oferente, pues lógicamente va a controlar el precio, pero si se genera competencia, pues vamos a encontrar que el precio se va a acercar más a lo que se ha llamado en la teoría clásica el precio natural, es decir, ese estado del valor de las cosas más próximo a su costo de producción, donde lógicamente se consideran todos los aspectos vinculados a la producción de un producto, como son los salarios, ¿sí?, el capital que se invierte, el recurso natural que se utiliza, el alquiler, todo lo que implica sacar un producto para ponerlo a la venta, pero hay un costo de producción que tiene que ver con la inversión de trabajo, la inversión de capital y los recursos, máquinas y desgaste de las mismas que se ha considerado para llegar al producto final. Entonces a eso le llamamos precio natural, lo más cercano a esa relación directa de lo que implica sacar un producto al mercado. Ya después de ese precio, sí ya empieza a darse pues un proceso especulativo donde pues distintos factores podrían aumentar el precio, dentro de ellos la demanda. Al tener demanda un producto, pues lógicamente puede aumentar de precio de manera desproporcional en relación al precio natural que tiene. Bueno, otra teoría es la teoría del valor trabajo, ¿sí? El valor de un bien o servicio está dado por la cantidad de trabajo que se invierte en su producción. Y también está la ley de los rendimientos decrecientes, ¿sí? Se refiere a la disminución paulatina de los rendimientos económicos, especialmente la tasa de ganancia, en la medida que, manteniendo el resto de los factores constantes, se añaden cantidades adicionales de un recurso específico. O sea, entre más se utilice un recurso concreto o más se intervenga en la cadena productiva, pues se va a generar un rendimiento decreciente, ¿sí? El producto, al aumentar la producción del mismo, pues se pierde el valor, como pasaría antes cuando de manera artesanal se producía calzado. Producir un par de zapatos podía consumir un tiempo relativamente alto, ¿no?, de semanas o incluso meses. Hoy en día, con la técnica y los aparatos que existen para los mismos procesos, ese tiempo se puede reducir a minutos, y eso lógicamente implica en la reducción del costo que tienen estos productos. Y finalmente, la ley de hierro de los sueldos. ¿Eso qué quiere decir? Que los sueldos o los salarios reales tienden de forma natural a conservar un estado mínimo, un nivel mínimo, ya que si se genera un mayor aporte económico por medio de los salarios, se considera que puede crecer la población, porque un hombre al conformar una familia y tener un salario y tener una mejora salarial, puede considerar tener más hijos. Y los más hijos generarían un crecimiento de la población a largo plazo, lógicamente, que generaría nuevamente el crecimiento de la demanda de trabajo, ¿sí? Sectores de trabajo donde la competencia de esas personas reduce nuevamente el ingreso salarial, porque al haber mucha mano de obra disponible, pues los sueldos tienden a bajar. En síntesis y en pocas palabras, esta guía pues nos lleva a pensar tanto en las teorías de los economistas clásicos como en los principios que estos autores lograron definir para tratar de comprender el fenómeno económico. Bueno, estaré atento a sus inquietudes y espero que tengan un excelente trabajo con el tema los economistas clásicos. Feliz semana para todos.